tu Santo Espíritu esté presente en este lugar y también con los que están viendo este programa. Te ruego, Señor, que sea inspirador para serte fieles, aun si es necesario hasta la muerte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como miembros de iglesia, tenemos la tendencia a darle gracias a Dios por todas las cosas buenas que nos ocurren, por todo lo bueno que nos pasa. La lluvia, la luz solar, una buena familia, buenos amigos, suficiente alimento, abrigo, trabajo, casas, fondos de jubilación, ahorros en el banco, buena salud, etc. Cosas positivas por las cuales debemos darle gracias a nuestro Dios. Pero la pregunta clave es, ¿qué ocurre cuando todo no anda bien? Le agradecemos también a Dios por las cosas que aparentemente nos salen mal, a donde tenemos pruebas y dificultades, tribulaciones. ¿Le damos gracias a Dios también por eso? El apóstol Pablo escribió en Efesios 5, 18 al 20, palabras muy importantes e inspiradoras. Quiero leer esos versículos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que el apóstol Pablo dice que debemos siempre andar con una canción en el corazón y debemos darle siempre gracias y debemos darle gracias por todo lo que parece ser bueno y también lo que aparenta ser malo, pero que no necesariamente es así. Todos conocemos muy bien el texto de Romanos 8 y el versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Vamos a desempacar, por así decirlo, este versículo. Dice, y sabemos. No dice, nos imaginamos, posiblemente puede ser, no. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Una mejor traducción sería, todas las cosas obran en conjunto, compaginan, coordinan. Así que dice, todas las cosas les ayudan a bien, es decir, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, son llamados para cumplir un propósito específico que tiene Dios para ellos. Ahora, noten lo que no dice este texto, que todo el mundo le salen las cosas bien. Dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los que obran conforme a su propósito, es decir, los que cumplen el propósito de Dios, los que lo aman, todas las cosas en conjunto les ayudan a bien. Ahora, es muy importante para nosotros recordar esto con que comenzamos este tema hoy, porque no solamente en nuestras vidas tenemos eventos positivos, sino que tenemos tribulaciones, dificultades, problemas. No parecen tener razón ni sentido muchas cosas que nos ocurren. ¿Será que podemos de todas maneras darle gracias a Dios y alabarlo en esas ocasiones donde todo aparentemente no sale bien? Deberíamos hacerlo. Al transpirar los eventos de nuestra vida, a veces los que aman a Dios no pueden entender lo que les está ocurriendo. Sus vidas toman lo que parecen ser calles ciegas, desvíos y trastornos.
pero hay muy de cierto en el dicho: todo lo que termina bien, está bien. Elena White escribió sobre cómo las dificultades y los trastornos de la vida obran para bien de los que aman a Dios y cumplen con su propósito. Quiero leerles esta cita muy significativa que se encuentra en el libro Hogar Adventista, página 383. Dice así: el Señor puede sacar victoria de lo que nos parece desconcierto y derrota. Estamos en peligro de olvidar a Dios, de mirar las cosas que se ven, en vez de contemplar con los ojos de la fe las cosas que no se ven. Cuando viene la desgracia o el infortunio, estamos listos para culpar a Dios de negligencia o crueldad. Si se conviene interrumpir nuestro servicio en alguna actividad, nos lamentamos, sin detenernos a reflexionar que así Dios puede estar obrando para nuestro bien. Necesitamos aprender que la corrección es parte de su gran plan y que, bajo la vara de la aflicción, el cristiano puede hacer a veces más por su maestro que cuando está ocupado en el servicio activo. Así que no nos desanimemos cuando todas las cosas aparentemente no andan bien. Ahora, en nuestro tema de hoy, quiero que dediquemos un poco de tiempo a la vida de un individuo que ilustra la necesidad de dar gracias a Dios aún en las circunstancias difíciles, y cómo esas circunstancias difíciles siempre resultan para bien a aquellas personas que aman al Señor. La vida de Juan el Bautista ilustra a vivo color el versículo que leímos de Romanos, el capítulo 8 y el versículo 28. Y también ilustra a vivo color la cita que leímos del Espíritu de Profecía en el Hogar Adventista, página 383. Así que repasemos algunos puntales de la vida de Juan el Bautista. En primer lugar, Juan el Bautista era primo de Jesús. Y Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesús. Es decir, Jesús comenzó su ministerio 6 meses después que Juan comenzó el ministerio de él. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Bueno, porque vamos a leer en Lucas 1, 36 y 37 que se le apareció un ángel a María y ese ángel le implantó al Jesús divino y humano en su vientre y le dijo que ya Elizabeth había estado embarazada 6 meses. Dice allí el ángel a María: y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Es decir, Juan el Bautista era 6 meses mayor que el Señor Jesucristo. Ahora, la Biblia nos dice que Juan fue lleno del Espíritu Santo desde que estuvo en el vientre de su madre. ¿Cómo entendemos eso? Tenemos que entender que Dios es omnisapiente. Dios conoce todo desde la eternidad, exactamente cómo va a desarrollarse. Por esa razón, Dios sabía que Juan el Bautista iba a aceptar el cometido, el plan que él tenía para él. Y por eso es que lo puso en el vientre de María y lo llenó del Espíritu Santo desde su concepción, porque Dios sabía que Juan iba a cumplir el propósito para el cual entró a este mundo. Dice allí en Lucas 1, 14 y 15, en cuanto a el nacimiento o la concepción de Juan el Bautista, lo siguiente. Dice allí: y Elizabeth, el contexto indica que es Elizabeth, tendrás gozo y alegría,
y muchos se regocijarán de su nacimiento, es decir, de Juan el Bautista, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Esto me recuerda de otro personaje en el Antiguo Testamento que también fue santificado y llamado desde el vientre de su madre. Se trata del profeta Jeremías. Vayan conmigo a Jeremías 1 y el versículo 4, y también vamos a leer el 5. Jeremías 1, 4 y 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciéndome: antes que te formase en el vientre, Dios le dice a Jeremías, te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, significa que te aparté, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios tenía un plan para Jeremías, que fuera su profeta. Y Dios sabía que él iba a aceptar el cometido de ser profeta a pesar de las dificultades que tuvo. Es decir, Juan el Bautista recibió el Espíritu Santo desde el vientre de su madre porque Dios sabía que él iba a cumplir su plan, que él iba a escoger cumplir su plan. Dios no lo escogió arbitrariamente, le dijo, tú tienes que ser el precursor del Mesías. No. Dios sabía que él iba a aceptar el cometido. Ahora, ¿cuál era la misión específica de Juan? ¿Cuál era el propósito por el cual Dios llamó a Juan? La respuesta está en Lucas 1, 16 y 17. Lucas 1, 16 y 17. Dice aquí lo siguiente: y Juan hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos, al Señor Dios de ellos. E irá Juan delante de él, es decir, delante de Jesús, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es decir, Dios llamó a Juan. Tenía un propósito para Juan, y era que Juan preparara el camino para la llegada del Mesías, preparar al pueblo para recibir al Mesías. Dice, para que los hijos de Israel se conviertan al Señor y para volver los corazones de los padres a los hijos y preparar un camino bien dispuesto para la llegada del Mesías. Es decir, él debía traer publicidad al hecho de que el Mesías estaba a punto de llegar. Jesús dijo algo muy interesante en cuanto a Juan el Bautista. Dijo que no ha nacido nadie de mujer que sea mayor que Juan el Bautista. Vamos a leerlo en Mateo 11 y el versículo 11. Dice aquí, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y la razón es que Juan no pudo contemplar todo el ministerio de Jesús, su muerte en la cruz y su resurrección. Los que sí presenciaron eso, se puede decir que eran mayores que Juan el Bautista. Pero no hay otro mayor que Juan el Bautista que haya nacido de mujer según Jesús. Ahora, cuando Juan bautizó a Jesús, estaba seguro que Jesús era el Mesías. Noten lo que dice Juan 1 y vamos a leer el versículo 29 y el versículo 30. No tenía dudas que Jesús era el Mesías prometido. Dice así, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego dice Juan, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, hablando de la preexistencia de Cristo, antes de ser implantado en el vientre de María. Así que él no albergaba dudas de que Jesús era el Mesías prometido y que él debía preparar el camino para ese Mesías. Y sabemos que Jesús fue bautizado por Juan para iniciar su ministerio con el ungimiento del Espíritu Santo.
Pero cuando Juan predicaba, no había sino oposición, primordialmente de parte de los líderes de Israel. Ellos lo aborrecían, inclusive lo acusaban de tener un demonio. La vida de Juan fue muy difícil. Vivía en el desierto, comía comidas que daba el desierto. Los líderes religiosos, en vez de aceptar su mensaje y prepararse para recibir al Mesías, lo aborrecían. Claro, los fariseos y saduceos no les gustaba que Juan se refiriera a ellos como generación de víboras. De hecho, la misión de Juan era traer un reavivamiento a Israel. Pero según parecía, el propósito o el plan por el cual lo llamó Dios no estaba cumpliéndose, estaba fracasando en su misión. Noten lo que dice Mateo 17, 12 y 13. Mas os digo, aquí Jesús está hablando a los discípulos, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, quiere decir que no lo aceptaron, no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Y luego dice Jesús, van a hacer lo mismo conmigo. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado, ¿de quién? Les había hablado de Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista duró solamente algo más que un año. La Biblia nos dice que finalmente fue arrestado por Herodes, porque Herodes se había casado con la mujer de su hermano y no era aceptable, y por lo tanto Juan, el que había sido fiel a cumplir el plan de Dios, terminó en el calabozo, un lugar oscuro, frío, sucio, y allí pasó por cerca de un año. Este fue el primer año del ministerio de Jesús que estuvo Juan en la cárcel. Es notable que Jesús nunca visitó a Juan en la cárcel. Nos pone a pensar, pues si eran primos y él estaba preparando el camino para Jesús, tal vez hubiera sido bueno que Jesús fuera allá y le diera una palabra de ánimo en la cárcel. Pero Jesús no podía poner en peligro su ministerio yendo allá para ver a Juan, porque podían arrestarlo a él. El padre le dijo, no vayas allá, no es el plan ahora. Así que como estaba allí en el calabozo, Juan el Bautista, Jesús no lo visitó, estaba desanimado y apesadumbrado. Y empezó a pensar, tal vez Jesús no es el Mesías. Empezó a tener dudas. Y por lo tanto, le pidió a 2 de sus discípulos que fueran a preguntarle a Jesús si él era el Cristo, si él era el Mesías o si era necesario esperar a otro. El asunto es que Juan creía que el Mesías iba a venir para tomar el trono de Jerusalén. Después que el pueblo estaba santificado, después que el pueblo se había entregado al Señor, entonces Jesús iba a establecer, sí, su reino temporal allí en Jerusalén, pero con un pueblo justo y un pueblo santo. Eso creía Juan. Pero Jesús no cuadraba con el Mesías que él esperaba. Y por lo tanto mandó a estos 2 discípulos. Vamos a leer en cuanto a eso en Mateo 11, versículo 12 al 6. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Interesante, él había dicho, he aquí el Cordero de Dios, y ahora está diciendo, ¿eres tú el Mesías o hemos de esperar a otro? Sigue diciendo, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. La hermana White agrega que Jesús no contestó la pregunta de ellos inmediatamente, sino que les dijo, quédense aquí hoy y vean lo que yo hago, y entonces después vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes vieron. Y fíjense lo que dice el versículo 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados,
Y luego le advierte a Juan el Bautista: y a los pobres es predicado el evangelio, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Aquí dice que iba a predicar a los pobres el evangelio, iba a sanar a los enfermos y aún a resucitar muertos. Cuando los discípulos de Juan llevaron el mensaje allá al calabozo, inmediatamente se le prendió un bombillo en la mente a Juan. Él dijo: este tiene que ser el Mesías, porque es precisamente lo que Isaías 61, 1 y 2 dice que iba a ser el Mesías. Vamos a leer esos versículos. Isaías, el capítulo 61 y los versículos 1 y 2. Este es el pasaje con el cual comenzó Jesús su ministerio en Nazaret después de su bautismo. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y Juan había visto el Espíritu descender sobre Jesús cuando lo bautizó. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, es decir, el evangelio a los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y Jesús estaba haciendo precisamente eso. Así que Juan dice: no cabe duda que Él es el Mesías, porque Él está cumpliendo esta profecía de Isaías, el capítulo 61. Pero luego viene el fin trágico de Juan el Bautista. Después de haber hecho un trabajo ejemplar en preparar el camino para el Mesías, en medio de muchos problemas y dificultades, oposición de los líderes religiosos, terminando en la cárcel, donde Jesús no lo visitó, la Biblia nos dice que Herodes, influido por la esposa Herodías, usó a la hija para decapitar a Juan el Bautista. Dice en Marcos 6, 27 al 29, qué fue lo que ocurrió. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Había terminado trágicamente la vida de Juan. Probablemente tenía alrededor de 31 años. En la flor de la juventud había sido decapitado Juan el Bautista. Y uno se podría preguntar, ¿qué justicia había en eso? Había cumplido el plan. Había confesado que Jesús era el Mesías. Y como resultado, ahora Dios permite que le corten la cabeza. ¿Qué justicia hay en eso? ¿Cómo es que Dios amaba a Juan el Bautista si permitió que ocurriera eso? Se había cometido una gran injusticia que Dios tenía que rectificar. Todos sabemos que Juan murió en la esperanza de la resurrección. Sin embargo, hay algo muy interesante. Yo he buscado en los escritos de la hermana White y no he encontrado una cita específica, una cita explícita, a donde dice que Juan está en el sepulcro esperando la resurrección a la segunda venida. La hermana White dice que Juan fue llevado a su sepulcro por los ángeles. La Educación, página 157, dice: los mensajeros celestiales lo acompañaron hasta el sepulcro. Él estaba, claro, estaba muerto, pero dice aquí, lo acompañaron hasta el sepulcro. Ahora movámonos un poco hacia adelante. Vamos a la ocasión de la resurrección de Cristo. Ya han pasado por lo menos 2 años y medio del ministerio de Jesús desde que Juan el Bautista había muerto. Y ahora vamos a ver que en la resurrección de Cristo, Él no resucitó solo, sino que resucitó acompañado. Vamos a Mateo 27, 51 al 53.
a donde se habla de la resurrección de Cristo y qué fue lo que ocurrió con otras personas. Dice Mateo 27:51, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Ahora fíjense los detalles. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, es decir, que habían muerto, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esta resurrección de estas personas, de estos santos con Jesús, está en realidad envuelta en un misterio. Los comentaristas, cada uno especula quién era este grupo, pero están adivinando, están conjeturando. Es interesante que hay un solo lugar más a donde se menciona este grupo, y es en Efesios 4:8, a donde el apóstol Pablo dice que Jesús llevó cautiva la cautividad. Está hablando de que Jesús ascendió con aquellas personas que resucitaron con él. Pero en Mateo 27 y en Efesios 4:8 no nos dice cuántos resucitaron. Tampoco nos dice quiénes eran. No dice cuándo vivieron. No dice con qué fin resucitaron. Además de eso, no dice nada si resucitaron con sus cuerpos glorificados o con sus cuerpos mortales. Tampoco dice el pasaje a dónde están ahora y qué hicieron cuando resucitaron. Esas preguntas quedan envueltas en misterio. Pero afortunadamente tenemos el espíritu de profecía, donde la hermana White nos da lujo de detalles para contestar estas preguntas que hemos formulado. Quiero leerles la primera cita del espíritu de profecía, a donde Elena White describe algunos detalles en cuanto a este grupo. Se encuentra en El deseado de todas las gentes, página 703. Dice así: al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud. Sabemos entonces más o menos la cantidad de personas, no era un grupito. Dice, sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas. Y cuando él resucitó, salieron con él. Eran aquellos, fíjese, ¿quiénes eran? Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida, es decir, eran mártires, a costa de su vida, ahora no olviden esta frase que voy a usar, a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Recuerden eso, habían dado testimonio de la verdad. Y luego dice, ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Varios detalles interesantes aquí. Era una multitud que estaban cautivos en el sepulcro. Salieron con él cuando él resucitó. Habían sido colaboradores con Dios y habían sufrido el martirio a costa de su vida. Y habían dado testimonio de la verdad. Esa expresión es muy importante. Y cuando resucitaron, llegaron a ser testigos de la resurrección de Cristo y anunciaron en la ciudad de Jerusalén la resurrección de Jesús. Ahora quiero que vayamos a Juan 5, 31 al 33, a donde se usa esa expresión, habían dado testimonio de la verdad los que resucitaron. Juan 5, 31 al 33, Jesús está hablando de Juan el Bautista. Y fíjense lo que dice. Dice Jesús, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y ahora escuchen esto, y él dio testimonio de la verdad. Qué interesante.
La hermana White en la cita del deseado, página 703, había dicho que los que resucitaron con Jesús habían dado testimonio de la verdad, y ahora aparece en Juan 5 la misma expresión, que Juan dio testimonio de la verdad. ¿Será que Juan el Bautista estaba en ese grupo de mártires? Formulo la pregunta por ahora. No hay ciencia cierta, pero esta expresión usada con Juan y con los que resucitaron nos hace tal vez pensar en esa posibilidad. Quiero leerles otra cita donde la hermana White da detalles adicionales sobre este grupo, detalles muy importantes. En Primeros Escritos, página 184, ella escribió: aquellos favorecidos santos salieron glorificados, no volvieron a morir. Dios les dio su cuerpo glorificado, su cuerpo inmortal. Así que dice, salieron glorificados. Eran santos escogidos de todas las épocas, desde la creación hasta los días de Cristo. Un detalle muy importante. Desde la creación hasta la época de Cristo, y eran mártires. No olviden eso. Así que sigue diciendo, de modo que mientras los príncipes judíos procuraban ocultar la resurrección de Cristo, hizo Dios levantar de sus tumbas cierto número de santos para atestiguar que Jesús había resucitado y proclamar su gloria. Y la hermana White agrega en esa página, los que salieron de los sepulcros cuando resucitó Jesús se aparecieron a muchos, diciéndoles que ya estaba cumplido el sacrificio por el hombre, que Jesús, a quien los judíos crucificaron, había resucitado de entre los muertos, y en comprobación de sus palabras declaraban, nosotros fuimos resucitados con él. Me gustaría imaginarme cómo fue esa escena. El primer mártir fue Abel. Y sabemos por el testimonio del Espíritu de Profecía que los hombres en la época de la creación eran mucho más altos en estatura que los seres humanos en la época de Cristo y en la época nuestra. La hermana White dice que los hombres en la época de Adán eran más que el doble de altos en estatura que los hombres que viven sobre la tierra hoy. Ahora repasemos las características que hemos repasado en estas citas de la Biblia y también del espíritu de profecía. Pueden imaginarse cómo fue a Abel, quien estaba indudablemente era alto, porque estaba al principio de la historia de la raza humana. Tal vez tenía el doble de lo que tengo yo. Yo mido 6 pies. La hermana White dice que medía más que 12 pies. Es decir, ustedes ponen uno como yo encima mío y esa era la altura de Abel. Imagínense Abel presentándose a los que están en la ciudad y diciendo, yo soy Abel, el mártir. Qué interesante sería. Mientras que los mártires que murieron a través del Antiguo Testamento, los profetas que mataron, pues ellos eran del tamaño de la gente de su época. Había una discrepancia grande entre la estatura de los que primero vivieron y de los que vivieron más cerca del Antiguo Testamento. ¿Qué son las características? Estaban cautivos en el sepulcro. Según Mateo, eran santos. No eran pocos, sino una multitud. Salieron del sepulcro cuando Jesús resucitó. Recibieron sus cuerpos glorificados cuando resucitaron, no volvieron a morir. Vivieron desde la creación hasta la época que estuvo Cristo en la tierra. Fueron mártires por dar testimonio de la verdad. Entraron a la ciudad de Jerusalén y anunciaron que Jesús había resucitado de los muertos y que ellos eran la prueba de que Jesús había resucitado. Según Efesios 4:8, ascendieron con Jesús al cielo 40 días después de la resurrección. Posiblemente
Juan el Bautista, quien dio testimonio de la verdad, como dice la hermana White, que los que murieron como mártires habían hecho, posiblemente, no digo terminantemente, pero posiblemente Juan el Bautista estuvo en ese grupo, lo cual significa que no durmió por largo tiempo en el sepulcro. Posiblemente durmió por 2 años y medio, porque había pasado en la cárcel 1 año, mientras que Jesús estaba ministrando. Ahora, hablemos un poquito de la característica que da la hermana White, donde dice que ese grupo eran mártires de todas las épocas, comenzando con la creación y terminando con un mártir en la época que estuvo Jesús en esta tierra. Vamos a leer Mateo 23, 34 y 35. Mateo 23, 34 y 35, a donde Jesús da un parámetro muy interesante de los mártires, cuándo comenzaron los martirios y cuándo terminaron los martirios en el Antiguo Testamento, desde la creación hasta antes de que terminara el Antiguo Testamento, más bien. Dice allí, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos, está hablando los escribas y fariseos, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, ese sería el que vivió en la época de la creación, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Génesis 4:8 describe el martirio de Abel. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató, porque Abel ofreció mejor sacrificio, el sacrificio que anunciaba la venida del Mesías. Abel dio testimonio de la verdad. Ahora, ¿qué de este que termina el grupo del cual menciona Jesús aquí en Lucas 23? Dice, la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, esa sería en la época de la creación, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Bueno, quiero decirles que Zacarías, hijo de Berequías, se menciona ya en el libro de Zacarías, el último libro del Antiguo Testamento, Zacarías y luego Malaquías, entre los 2 últimos libros del Antiguo Testamento. Es decir, Zacarías vivió más o menos 400 y algo años antes de comenzar el Nuevo Testamento, antes del comienzo de la época después del año 0, podríamos decir. Ahora, fíjense que este individuo se menciona en el libro de Zacarías. Vamos a leer Zacarías, el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 1 hasta el versículo 4. Dice, en el 8º mes del año 2 de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, se enojó contra Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, está dando un mensaje a Israel. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Es decir, Zacarías está reprendiendo al pueblo, porque el pueblo no está obedeciendo a Dios. Y ustedes saben lo que hacían con los profetas que le hablaban al pueblo de una forma directa y clara. Muchos de ellos terminaban siendo mártires.
Ahora, el Antiguo Testamento no dice que Zacarías, hijo de Berequías, sufrió martirio. Pero no tiene que decirlo el Antiguo Testamento porque Jesús sí lo dijo. Jesús dijo en Lucas, el Mateo capítulo 23, 34 y 35, el Señor Jesucristo habló del martirio de Zacarías, hijo de Berequías. Y el hecho de que él impartió este mensaje fuerte contra Israel parece indicar que en realidad lo martirizaron por dar un mensaje que no le gustó al pueblo. Ahora vamos a hablar un poquito de la estatura de aquellos que resucitaron con Jesús y la estatura que tenían los seres humanos al comienzo de la historia. Vamos a notar, en primer lugar, Primeros Escritos, página 184. La hermana White dice en cuanto a esos que resucitaron con Jesús, los resucitados diferían en estatura y aspecto, pues unos tenían un semblante más noble que los otros. La hermana White también describió cuál será la estatura de Adán cuando Adán resucite al final de la historia, cuando Adán resucite, cuando Cristo venga en las nubes. Conflicto de los Siglos, página 627, ella escribió que todos los redimidos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando en ellas fueron depositados. Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada, es de soberbia altura y formas majestuosas, de estatura poco inferior a la del Hijo de Dios. Presenta un contraste notable con los hombres de las generaciones posteriores. En este respecto se nota la gran degradación de la raza humana, pero todos se levantan con la lozanía y el vigor de eterna juventud. Es decir, todos van a resucitar del mismo tamaño que fueron al sepulcro. Y entonces ustedes estarán pensando, bueno, Pastor Bor, entonces en el cielo algunos van a ser altos como lo fue Adán y otros van a ser pequeños. La buena nueva es que todos vamos a crecer a la altura de la raza original. La hermana White dice en esa misma página, Conflicto de los Siglos, página 627, hablando de los que resucitan y van a la Nueva Jerusalén. Allá hay un árbol, se conoce como el árbol de la vida. Produce su fruto cada mes. Y la sierva de Dios dice que participando del árbol, crecerán hasta alcanzar la altura de la raza original. Dice así, restaurados en su derecho al árbol de la vida, en el desde tanto tiempo perdido Edén, los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva. Ahora volvamos a Juan el Bautista. No puedo decir categóricamente que Juan el Bautista resucitó con ese grupo cuando salió Jesús del sepulcro. Pero nos tienta mucho pensar que así fue. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque después que Jesús mencionó a Abel y Zacarías, hijo de Berequías, no se menciona durante el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, porque recuerden que la cita de la hermana White dice, desde la creación hasta cuando estuvo Cristo aquí, eran mártires. Pero el Nuevo Testamento durante el ministerio de Jesús no menciona sino un solo mártir. Y ese mártir es Juan el Bautista. Y no solo eso, sino que dio testimonio de la verdad. Como la hermana White dice que ese grupo que resucitó había dado testimonio de la verdad. Es posible que Juan el Bautista hubiese estado en ese grupo. Ahora, ¿cuál fue el galardón entonces de Juan o cuál será el galardón de Juan? Bueno, ustedes saben, la resurrección de los muertos. Si ya ocurrió, ya está en la gloria. Si no ha ocurrido, lo estará cuando Jesús regrese en poder y gloria. Yo les pregunto, ¿creen ustedes que Juan el Bautista,
cuando llegue al cielo o cuando llegó al cielo, puede ahora mirar hacia atrás a su ministerio y lo que ocurrió y puede decir, oye, valió la pena lo que yo hice, valió la pena cumplir el propósito de Dios. Quiero leerles esta cita del Espíritu de Profecía, muy interesante. Se encuentra en el libro Deseado de todas las gentes. Dice lo siguiente: gozosamente habría ido el Salvador a Juan para alegrar la lobreguez de la mazmorra con su presencia. Es decir, Jesús hubiera anhelado ir allá al calabozo donde estaba Juan para consolarlo y animarlo, porque estaba solo, en un lugar donde él probablemente sabía que en algún momento iba a ser martirizado. Pero Jesús no fue. Y la razón por la cual no fue es porque hubiera puesto en peligro su propio ministerio. Porque tal vez él hubiera sido arrestado también. Jesús, cada acción hacía lo que le indicaba su padre. Y su padre le indicó, no vayas allá. No está conforme a mi plan. Así que sigue esta cita diciendo, pero no debía Jesús colocarse en las manos de sus enemigos, ni hacer peligrar su propia misión. Gustosamente habría librado a su siervo fiel, pero por causa, ahora viene la razón, miles van a salvarse como resultado del testimonio de Juan. Dice, pero por causa de los millares que en años ulteriores debían pasar de la cárcel a la muerte, Juan había de beber la copa del martirio. Mientras los discípulos de Jesús languideciesen en solitarias celdas o pereciesen por la espada, el potro o la hoguera, como pasó en la Edad Media, dicho sea de paso, aparentemente abandonados de Dios y de los hombres, ¿qué apoyo iba a ser para su corazón el pensamiento de que Juan el Bautista, cuya fidelidad Cristo mismo había testiguado, había experimentado algo similar? ¿Creen ustedes que Juan el Bautista, mirando hacia atrás, ya sea si resucitó con ese grupo o si resucita la segunda venida, creen que él va a mirar hacia atrás y contemplar los millares que fueron animados en el momento de su martirio y decir, Señor, valió la pena como tú lo hiciste? Si no hubiera sido por yo cumplir el plan, probablemente ninguno de esos estaría aquí en el reino. Así que Juan el Bautista, mirando hacia atrás, indudablemente se daría cuenta del beneficio de haber pasado por esa experiencia para la salvación de muchas personas. No hay mal que por bien no venga. Ustedes conocen el dicho. Así que es una cosa pasar por la tribulación y no entender, y otra cosa, cuando lleguemos al reino, mirar hacia atrás y decir, lo que yo no sabía, ahora sí lo sé. Gracias, Señor, por hacerlo a tu manera y no a mi manera. Vuelvo otra vez al texto. A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y luego dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, los que cumplen con su propósito. No nos quejemos cuando vienen tribulaciones y dificultades. Demos gracias a Dios. No solo cuando lleguemos allá, sino aquí. El apóstol Pablo dice, debemos darle siempre gracias a Dios en todo. Y en esta época, cuando se celebró Thanksgiving hace un par de días, tuvimos la oportunidad de darle gracias a Dios. Lamentablemente muchas personas, para ellos el Thanksgiving es comer pavo y descansar y no tener que ir al trabajo, pero Thanksgiving nos recuerda que debemos siempre y por todas las cosas darle gracias a nuestro Dios. Una vez yo pastoreé una iglesia en el estado de Wyoming después de enseñar teología en Colombia, una iglesia pequeña,
primer sábado había 35 personas allí, muchos miembros en la ciudad que no asistían, porque la iglesia había estado sin pastor por una buena cantidad de tiempo, y me propuse desde un comienzo visitar todos los miembros que estaban en los libros y que no estaban asistiendo a la iglesia. Eran muchísimos, eran más de 100 que estaban en los libros que no estaban asistiendo a la iglesia. Recuerdo que visité a una señora. Esa señora era un poco directa en su forma de hablar. Me senté y dialogamos un poco y le dije, mire, me doy cuenta que usted está en el libro de la iglesia, pero en el tiempo que llevo aquí, un par de meses, no la he visto en la iglesia. ¿Por qué? Y me contó una historia. Me dijo, porque yo creo que Dios es injusto. Bueno, no di una expresión de sorpresa ni de disgusto, pero me sorprendí por dentro. Y le dije, ¿pero por qué cree que Dios, que Dios es injusto? Le dijo, porque yo fui a la iglesia un día en el culto de la puesta del sol el sábado y mostraron una película, la película del martirio de Juan Hus. Y yo vi a ese hombre allí siendo quemado en la hoguera, quemado vivo y cantando al Señor mientras estaba ardiendo. Y yo dije, qué injusto que Dios haga eso. ¿Cómo es que un hombre que predicó el Evangelio, arriesgó su vida en circunstancias muy difíciles, Dios no lo haya protegido de la hoguera para que pudiera sobrevivir? Y yo la miré y dije, muy pacíficamente le dije, pero Juan Hus no se quejó. Y me miró, se le abrieron los ojos grandes y no tuvo nada que decir. ¿Quién sabe cuántos estarán en el reino como resultado del testimonio de Juan Hus? Indudablemente algunos de los que estaban presentes allí, al ver que él cantaba mientras su carne ardía, mientras se estaba quemando vivo, dijeron, esa fe de ese hombre vale la pena, porque si está dispuesto de morir por esa fe, vale la pena esa fe. Indudablemente hubo muchos conversos como el resultado del martirio de Juan Hus. Y él no se quejó. Él sabía que Dios tenía un plan. Y cuando resucite al final de la historia y mire hacia atrás, lo que posiblemente no entendía cuando se estaba quemando, él dice, cuando vea todos los redimidos que están allí por su testimonio, va a decir, Señor, gracias por haberlo hecho a tu manera, porque por mi testimonio muchas personas fueron animadas y se salvaron. Y lo mismo podemos decir de Juan el Bautista. Así que al concluir este tema, mis queridos hermanos y amigos, no nos quejemos. Demos gracias a Dios por todo lo que nos viene, porque Dios sabe mejor que nosotros. Lo que no podemos entender nosotros ahora, lo entenderemos algún día. Así que nuestra acción de